Vamos a compartir palabra de Dios. Dicha palabra se encuentra en el Evangelio de San Mateo. El sonido está perfecto, por favor no lo toquen más. ¿Sabes? Cuando uno va a estudiar una profesión, una carrera, a veces las materias son difíciles en algunos aspectos, no todas. No todo es fácil. Algunas se complican, pero entendiendo en el mundo intelectual que hay materias que son difíciles y una persona quizás se quiere forzar pero no le sale bien, existe lo que se llaman las oportunidades. Entonces una persona estudia una materia para cualquier profesión, inclusive oficio, inclusive en la secundaria, y si le va mal tiene otra oportunidad. Y luego le puede ir mal otra vez y tiene otra oportunidad. Algunas carreras tienen 3 oportunidades, otras tienen 2, otras tienen 4 oportunidades. Independientemente de las oportunidades que haya, llega un momento que no hay más oportunidades y al alumno se le dice que tiene que recursar esa materia, que ya no puede avanzar más. Inclusive hay materias que pueden hacer que uno pierda el año y tenga que recursar no solo la materia, sino todo el año, porque hay materias que son lo que se le llaman correlativas, o sea, si no saco una no puedo llegar a la otra. Y en definitiva, en el mundo intelectual hay oportunidades y en algún momento las oportunidades se terminan y sobreviene la pérdida, porque el perder las oportunidades de rendir una materia implica la pérdida de un año. Y en la pérdida de ese año no solo es, papá, perdí un año de escuela. No, es un año económico. Porque la inversión que hicieron los padres o la que hiciste tú mismo si trabajas y estudias, es un año perdido en lo económico, en lo intelectual. Por eso no es tan sencillo decir, no, repetí el año, ¿cuál es el problema? Cualquiera se puede equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Claro que podemos repetir un año, no hay problema, hay oportunidades. Pero también hay que evaluar las pérdidas que hay. Porque eso para un padre que le paga a un hijo, por ejemplo, un departamento en el norte para que vaya a la universidad, representa un año más de trabajo para pagar ese alquiler. Y estoy hablando simplemente de la pérdida económica que puede tener un estudiante cuando no logra aprovechar las oportunidades que le dan para sacar sus materias y recibirse. Y así hay oportunidades. Y cuando uno agota las oportunidades, en cada oportunidad hay pérdidas, hasta que llega un momento que las oportunidades se agotan y la pérdida puede ser total. La Biblia dice que estaba Abraham en el desierto y de repente aparecen ángeles, aparentemente con una manifestación de tipo humana. No refiere la Biblia que sean los ángeles celestiales que uno a veces conoce de la Biblia, con alas y resplandecientes. Aquí parece que se materializan en forma casi humana porque son reconocidos como hombres, pero eran ángeles. Y se acercan para hablar con Abraham. Y entre todas las cosas que deben haber hablado, la Biblia menciona 2 situaciones. Una, que su esposa, a pesar de ser longeva, y él también, de edad avanzada, iba a ser madre. Y la otra es que Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y era inminente su destrucción. Abraham conocía muy bien Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra eran 2 localidades que estaban contiguas a donde Abraham ejercía su pastorado. No como pastor de una iglesia, sino pastorado de ganado. Abraham era una persona muy importante, había adquirido siervos, habían nacido siervas y siervos en su casa. Era como un empresario ganadero. Vivía a las afueras de lo que serían las grandes cities o ciudades. Y en Sodoma y Gomorra se había alojado su sobrino Lot. Y de hecho Abraham tenía tanto poder adquisitivo y de personas a su cargo que en una oportunidad logró armar un ejército para poder liberar un ataque contra Sodoma y Gomorra, porque estaba su sobrino Lot.
O sea que Dios en un momento le da a Abraham la oportunidad de librar a Sodoma y Gomorra de la destrucción de otros reyes. Esa misma localidad que Dios permitió que sea libre y que obtenga la libertad y la economía que le habían sustraído porque le robaron todo, ahora estaba siendo condenada. Y uno dice, ¿qué es lo que pasó ahí, pastor? Pasó que se acabaron las oportunidades. Lo que ocurrió es que todo tiene un límite. Y lo que ocurrió es que Sodoma y Gomorra reprobaron una y otra vez. Y Dios dijo, se terminó. Entonces vemos en la historia que en un momento Dios incita el corazón de Abraham, su hijo, y le dice, anda a liberar al rey de Sodoma, donde vive tu sobrino Lot, recuperalo, salvales la vida, recupera todos los bienes de Sodoma y Gomorra y devolvéselos. Y Lot, imagínense el amor de Dios hacia esa gente, imagínense el amor de Dios hacia ese pueblo, que Dios constituye un ejército gratuito para que vaya a salvarlos. Pastor, si yo quisiese defensa personal, o si soy una persona que corro el riesgo de que me pase algo por el estatus que tenga la sociedad o por el dinero que manejo, existe la seguridad privada, ¿verdad? Donde tengo guardaespaldas. Pero una seguridad privada gratis no existe, ¿verdad? Tienes que pagar cientos de millones de pesos aquí en la Argentina o dólares en otro lugar para obtener una seguridad privada. El Estado argentino gasta cientos de millones de pesos simplemente para tener una guardia privada que proteja al presidente de la nación o a sus funcionarios. Vehículos, combustibles, comida, sueldos, personal capacitado, armas, táctica, sin fin de variables en función de que su presidente electo no sufra un atentado. Sodoma, un pueblo pecador, un pueblo insulso a la palabra de Dios, que solamente tenía dentro de sus ventajas que vivía el sobrino de Abraham, Lot, va a ser atacado por una coalición de reyes. Y Dios le advierte a Abraham esa situación y le dice que se arme y que vaya y pelee a favor de ellos. Eso es una oportunidad gigantesca, pastor. Sí, por supuesto. ¿Quién tiene esa oportunidad? Es la misma oportunidad que tuvimos nosotros de que, siendo pecadores y pesando sobre nuestro corazón la muerte por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, venga un hombre fuera de esta tierra a transformarse a hombre como nosotros en esta tierra y morir por nosotros y librarnos de esa muerte gratuitamente. Porque nadie dijo, bueno, ¿saben qué? Hagamos una vaquita de dinero y digámosle a Dios que le vamos a pagar para que venga su hijo Jesús a liberarnos. Fue gratuito. Y dice que Abraham arma un ejército. Eso implicaba personas, comida, agua, armamento, vestimenta, soporte de la familia de los guerreros que iban con él. Todo gratis. A favor de Sodoma, una localidad llena de pecado, pero que Dios le estaba dando una oportunidad, como nos dio a nosotros una oportunidad, o dos, o tres. Y dice que Abraham sale al encuentro de los otros reyes, defiende a Sodoma, libra a los reyes de Sodoma, libra al pueblo, libra a su sobrino, libra a las mujeres y los devuelve a su lugar. Y como si fuese poco, Abraham obtiene todos los bienes que le habían saqueado a Sodoma. Pastor, Dios quería a Sodoma, claro, le estaba dando una oportunidad. Una gran oportunidad. ¿Y sabe cuántas otras le debe haber dado?
Y dice que cuando Abraham obtiene todos los bienes, el oro, la plata, los utensilios, las cosas que tenían valor en aquel entonces, ropa, mantos, carpas, lo que sea, tiendas se le llamaban, no carpas, es un término moderno la carpa. Dice que cuando el rey de Sodoma le dice, quédate con todo esto. Y Abraham le dijo, no quiero nada yo. ¿Cómo que no quieres nada? Nos libraste del enemigo, nos libraste de la muerte, recuperaste nuestra ciudad, recuperaste a tu sobrino, quédate con todo lo material. Y Abraham dijo, yo no quiero nada. Nada. Esto es un regalo de Dios. Esto es una oportunidad de Dios para que hagan las cosas como corresponde. Y ahí termina el capítulo. Abraham se queda sin nada. No quiero que digan que ustedes me prosperaron, a mí me prospera Dios. Devuélvanse, vayan con todos sus bienes. Y le devolvió todo. Lot se fue con ellos, con Sodoma y Gomorra. Una historia de oportunidad. Todo el mundo tiene la historia de Sodoma y Gomorra como el pueblo pecador que Dios ha de destruir. Pero la mayoría se olvida de la gratitud que tuvo Dios antes de eso. Y de la oportunidad que Dios les dio antes de eso. Luego se corta ese capítulo y aparecen los ángeles hablando con Abraham diciendo, Sodoma y Gomorra será destruida por fuego. Pero Señor, le dice, Abraham va a orar y comienza a hablar con Dios y le dice, pero si hubiese, aunque sea, no sé, y da un número, 100 personas que hagan el bien. Y el Señor le dice, si hubiese 100, yo no la destruiría. Y pero si hubiese 50, tampoco la destruiría. Y si hubiese, aunque sea 5, tampoco, no hay nadie. Los únicos que hallaron misericordia para escapar del juicio de Dios fue Lot y sus 2 hijas. Nadie más. El resto no era digno de que reciba otra oportunidad. Se acabaron las oportunidades. Se terminó Sodoma. Se terminó Gomorra. Ahora venía la destrucción. La antítesis de esto es Nínive. Porque la Escritura dice que en una época, estoy hablando 700 años antes de Cristo, había una localidad llamada Nínive que también estaba envuelta en todo el pecado y Dios también le quería dar una oportunidad. Esas localidades representan las oportunidades que Dios nos da para que vayamos al arrepentimiento, para que busquemos a Dios de corazón. Y dice que Dios lo llama a su profeta llamado Jonás y le dice, anda a Nínive y anda a predicarles que va a venir una destrucción. El mensaje de Jonás era así, pregonar caminando por toda la ciudad de Nínive, de aquí a tantos días Dios va a destruir a todos. No va a quedar nada acá, nada en pie, ni vida humana, ni material, ni animales, ni siquiera. Ahora Nínive tuvo otra respuesta. Es como aquel que lo desaprueba y dice, no, en la segunda no me va a volver a pasar, ahora me voy a poner a estudiar y le voy a demostrar a mis padres, le voy a demostrar a los docentes que sí tengo capacidad y voy a encontrar los errores que cometí en el primer examen y en el segundo la voy a sacar, la materia. Los de Nínive dijeron, no, nos tenemos que arrepentir, tenemos que cambiar el corazón, porque si no vamos a ser destruidos. Y la historia bíblica nos enseña que Nínive se arrepiente de corazón y Dios perdona su vida y saca de su plan la destrucción. La antítesis de Sodoma, lo contrario. Oportunidades que se agotan. Y hay personas que juegan con las oportunidades de Dios, sin darse cuenta que puede venir un juicio de parte de Él. Y una y otra vez Dios te da una oportunidad. Dame otra oportunidad, Señor, y dame otra. ¿Y hasta cuándo? En Apocalipsis, y este no es el mensaje de hoy, en Apocalipsis Dios le habla a una de las iglesias llamada Tiatira. En el capítulo 2, versículo 8 le dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras
y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y algunos están así. Dios les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren. He aquí yo la arrojo en cama, dice el Señor, en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor dice, ya le di tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse. Y así le pasó a Sodoma, una localidad que fue salvada por Dios de forma gratuita, a través de un ejército mandado por Dios y por un hombre de Dios. Ahora está siendo condenada por fuego. Así le pasó a Tiatira. Te di tiempo de que te arrepientas, y ya no hay caso, no te quieres arrepentir. Por lo tanto, ahora va a venir el castigo y te voy a arrojar, dice el Señor. Y tus hijos serán heridos de muerte. Y no necesariamente eso se refiere a una enfermedad o se refiere a una muerte física. Porque lo peor que a un ser humano le puede pasar no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Que no esté con Dios. Y los tiempos se agotan. Y debemos entender en el tiempo que vivimos. ¿Sabes que cuando Balaam, un profeta poderoso de Dios del Antiguo Testamento, historia que se encuentra en el libro de Números de la Biblia, dice que en un momento Balaam le pervierte en el corazón a través de los bienes materiales? Y vienen unos reyes y le dicen, Balaam, necesitamos que maldigas al pueblo de Dios. ¿Cómo voy a maldecir al pueblo de Dios si yo soy un profeta de Dios? ¿Verdad? Es imposible. Es como pedirle a un médico que cometa homicidio cuando él aprendió toda su vida a sanar. Bueno, pero hay médicos que cometen homicidio, ¿verdad? Por ejemplo, los que hacen aborto. Y vienen estos reyes y le dicen, ¿sabes qué, Balaam? Te vamos a dar oro, te vamos a dar plata y vestidos, y tú tienes que ir a maldecir al pueblo de Israel, a fin de que la maldición sea fuerte y ese pueblo perezca. Y dice que Balaam, en su locura, a causa de la vanidad, a causa de la lujuria por lo material, dice que su locura va a orar a Dios para preguntarle si puede ir a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le da una oportunidad y le dice, ¿cómo vas a maldecir a mi pueblo? ¿En qué lógica cabe que un profeta de Dios le dé maldición al pueblo? En todo caso le puede dar una profecía de castigo, pero no una maldición. Y dice que cuando se quiere arrodillar Balaam para maldecir a Israel, sale de su boca bendición, confirmando el pacto que Dios tenía con su pueblo y dándole una oportunidad a Balaam para que vuelva de su locura. Y a pesar de que Balaam habló palabra de Dios, no volvió de su locura. Vienen los reyes y le dicen, ¿pero por qué te dijimos que lo maldigas? Y él dice, pero yo me arrodillé para maldecirlo, pero cuando abrí la boca, Dios la tomó y salió de mi bendición. Y eso dijeron, te vamos a dar más plata, te vamos a dar más oro. Satanás siempre está dispuesto a doblegar la oferta para que abandones a Dios. Y si no puede con una cosa, irá con la otra. Y dice que Balaam lo intenta por segunda vez. La oferta era mayor, había más economía para él, más estatus. Y dice que cuando va a maldecir a Dios,
al pueblo de Dios, nuevamente sale de su boca bendición. Otra oportunidad más para cambiar. Los reyes se vuelven a enojar, le ofrecen más cosas. Y dice que Balaam por tercera vez toma camino para subir a un cerro. Pues plantea a los reyes que Dios es Dios de montes, pero quizás no de valles. Y plantean que él vaya a maldecirlo. Dice que cuando va en camino a maldecir, la mula que lo llevaba a Balaam le habla. Ya no había manera de convencerlo, pastor, ¿no? Hay hermanos que ni siquiera le hable una mula van a entender. Ya no entienden el mensaje. Le hable quien le hable. Les puede hablar un hijo enfermo y no lo entienden. Les puede hablar un amigo y no lo entienden. Hasta viene una persona del mundo que tiene todos los vicios encima y le dice, ¿sabes qué? Tú vivías más feliz cuando estabas en la iglesia buscando a Dios. Tampoco lo entienden. Así venga una mula a hablarle, no van a entender. Dice que la mula se queda atascada en un lugar porque Dios le estaba dando otra oportunidad al profeta. Y dice que mientras iba por un peñasco, había un precipicio por acá, el peñasco por acá, un sendero pequeño, se para un ángel invisible a los ojos de Balaam, pero visibles a los ojos de la mula. La mula, el animal, pastor, sí, el animal. Un simbolismo tremendo. Dice que se para el ángel ahí con su espada desenvainada y la mula se frena y Balaam se enoja y le empieza a pegar a la mula porque la mula no quería ir por el camino que quería ir Balaam. Balaam quería ir por el camino del error, del lucro. Y Dios le estaba dando una oportunidad al profeta ahí. Y dice que en un momento la mula se da vuelta y dice, ¿por qué me golpeas? Imagínate semejante situación. ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿A través de qué? Hay gente que ya no quiere escuchar la palabra de Dios, que ya no entra en su mente la palabra de Dios de ninguna manera. Y la mula le dice, pero tengo el ángel ahí. Aún así, Balaam decidió ir a maldecir al pueblo de Israel. Y en la tercera vez vuelve a salir bendición de su boca. Hasta que el profeta yerra y muere a causa de su locura. Termina siendo muerto a espada por el mismo pueblo de Dios. ¿Tantas oportunidades puede perder una persona? Sí. Aún hablándole Dios de manera sobrenatural, aún hablándole Dios de manera sobrenatural. A través de un animal le habló, pastor. Sí. A veces Dios te habla a través de un dolor, de una angustia. A veces Dios te habla a través de una enfermedad. A veces Dios te habla a través de un pastor o de un niño. Pero cuando el corazón está entenebrecido, se agotan las oportunidades. Y se acabaron las oportunidades para Balaam. Después de esa manifestación sobrenatural, que representa básicamente una situación extrema de parte de Dios para decirle a alguien que termine con su mal camino. ¿Sabes cuántas personas vinieron a mí y me dijeron, pastor, Dios me habló en sueño? ¿Y qué te mostró en sueño? Y me mostró esto, que yo me perdía y esto, y bueno. Y aún con un sueño de Dios en su corazón, no quisieron escuchar la voz de Dios. Y se terminaron las oportunidades. Y créeme que se van a acabar. Pero Dios da oportunidades, pastor. Sí, claro, por supuesto. Pero también tienen su límite. Como todas las cosas tienen un límite. Y fue el límite para Balaam. Abre tu Biblia. Evangelio de San Mateo. Capítulo 11, versículo 20, dice así, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 20 en adelante, dice así, Nuevo Testamento, página 1101 de mi Biblia, como título dice, Ayes sobre las ciudades impenitentes. Versículo 20 del capítulo 11 dice así,
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice que Jesús llegó a estas ciudades, Corazín, Betsaida, y también llegó a Capernaum. En ellas hizo milagros, en ellas dio oportunidades, en ellas hizo sanidades, liberaciones, restauraciones, prosperidad. Dice la Biblia aquí que Jesús comenzó a reconvenirles, como a exhortarlos, como diciendo: a ver, no te di todo lo que necesitas para que me quieras. Es como cuando un padre le reconviene a un hijo y le dice: ¿acaso no te damos todo en la casa? No te dimos comida, no te dimos vestimenta, no te dimos amor, no te dimos salud y cuidado para que nos quieras abandonar. Pero hay hijos ingratos, ¿verdad? Hay hijos que son malos. Pastor, no diga eso, es la verdad. Pues la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, aborrecedores de lo bueno, blasfemos, intemperantes, sin afecto fraternal, o sea, hacia la familia. Hay hijos malos que tú le puedes reconvenir y decir: te cuidé, te di todo lo que necesitabas, te llevé al médico, te di educación, te di salud, no te dejé tirado en el medio de un arroyo o en una mini institución para que te cuide quien sea o el Estado. Pero aún así tú no quieres mi ley, aún así tú no quieres el plan que tengo para ti. Y así hay corazones de Corazín. Hay cristianos que tienen un corazón como Corazín. Su corazón es Betsaida, su corazón es Capernaum. Dios ha dado milagros, les ha dado su palabra, les ha dado oportunidades, ha hecho cosas a su alrededor, pero aún así no quieren arrepentirse y se acaba su oportunidad. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho de sus milagros. ¿Qué le estaba sacando en cara los milagros que hizo? No, les estaba mostrando la realidad. Hice los milagros para que crean en mí. Hice los milagros para que me busquen. Hice los milagros para que entiendan el plan de Dios. Y el Señor dice así en el 21: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, si en otro lugar yo hubiese hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubiesen arrepentido en silicio y en cenizas. ¿Vio cuando uno como padre le dice al hijo: mirá, si yo le hubiese dado todo a este niño pobre, seguramente él me respetaría más que a vos que te di todas las cosas? Eso le estaba diciendo el Señor. Se acabó tu oportunidad, Corazín. Se acabó tu oportunidad, Betsaida. Serás castigada porque no te quisiste arrepentir. Y porque a otros, si le hubiese dado lo mismo a otros que te di a ti, seguramente ellos se hubiesen arrepentido en silicio y en cenizas. Todo tiene un tiempo y un límite. Pero hay personas que tienen el corazón como los de Corazín.
como los de Bethsaida, como los de Capernaum, un corazón duro, un corazón que no se quiere arrepentir, un corazón que se olvida rápidamente de lo que Jesús o Dios hizo en sus vidas. No le agradecen por el sol que tienen en el día, por la luna que tienen en la noche. No le agradecen por el trabajo, no le agradecen por la salud. Simplemente no les interesa el plan de Dios. Y las oportunidades se acaban. Por tanto, dice el 22, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma hubiesen visto los milagros que yo hice, aún permanecería hasta el día de hoy. Y se terminó la oportunidad para Capernaum. Y se terminó la oportunidad para Sodoma. Y se terminó la oportunidad para Corazín. Y se terminó la oportunidad para Jezabel de la iglesia de Tiatira. Y se acabará tu oportunidad si no abrazas la fe como corresponde. Y llegará un momento que Dios ha de desechar tu corazón, que pondrá un sello de reprobación. La Biblia habla de reprobación, como el desaprobado de una materia, pastor. Sí, así, exactamente así. Ese es el concepto que se usa en la facultad, ¿verdad? Cuando tú rindes mal, es desaprobado o reprobado. Y la Biblia habla también de corazones reprobados, que no supieron aprovechar las oportunidades que Dios les dio. Yo conozco personas, y esto es una cuestión interna de la iglesia, que Dios les dio oportunidades para servir a Dios. Una y otra oportunidad, pero la despreciaron una y otra vez. Y la Biblia dice que el que poco tiene, lo poco que tiene le será quitado. Y el que mucho tiene, lo que más tiene, a ese se le dará más para que más tenga. Y algunos dicen, pastor, eso es, no hay equidad ahí. Pero ese versículo se está refiriendo a esta cuestión de personas que tuvieron oportunidad para servir a Dios y la despreciaron. Y Dios les volvió a dar otra oportunidad y la despreciaron. Y Dios les volvió a dar otra oportunidad y la despreciaron, hasta que Dios dijo, se terminaron las oportunidades. Y a pesar de tener cualidades y virtudes, ahí andan, dejando sus cualidades y virtudes para este mundo. Desperdicios dentro de la iglesia. Porque algún día las oportunidades se van a terminar. Se van a acabar. Sodoma, una ciudad salvada gratuitamente por Dios, ahora siendo consumida en el fuego por el mismo Dios que la salvó. Tú dices, pastor, eso es tremendo. Claro que es tremendo. Tenemos que entender las oportunidades que Dios nos dio. Hoy tenemos una oportunidad de mucho valor, la posibilidad de buscar a Dios de corazón, en un país que nos ofreció la democracia para buscar a Dios, la posibilidad de poder tener una Biblia para aprender de la palabra de Dios, la posibilidad de encontrar en todos los medios de reproducción que tenemos, de comunicación, mensajes, prédicas, estudios. Pero sin embargo muchos desperdician la oportunidad. Y para algunos va a ser tarde. El hijo pródigo tuvo una oportunidad y dijo, la voy a aprovechar. Y voy a volver a mi padre. Pero otros no aprovecharon la oportunidad. Jugaron con ella. Y el resultado fue este, un corazón de Corazín. Un corazón duro. Un corazón incrédulo. Un corazón que no pudo entender la visitación de Dios. Ojalá fueses como Nínive, que aunque perverso en extremo, que aunque frío en su totalidad,
pues era un pueblo perverso, frío, un pueblo abominable, que dice la Biblia que no sabía discernir entre el bien y el mal, entre su mano derecha y su izquierda. Cuando entendió que llegó la visitación de su oportunidad, dice que se arrepintieron de todo corazón y hallaron gracia de parte de Dios. Que no hicieron distinción de títulos, servicios y estatus. Y desde el animal más despreciable hasta el rey de Nínive, todos se arrepintieron en ayuno, ceniza y silicio. Como una comunidad entera se postraron ante la oportunidad que el Señor les estaba dando. Y no es que agarraron al más pobre y lo obligaron a hacer mayor sacrificio, sino que desde el rey, y la orden del rey fue: hasta los animales van a arrepentirse aquí. Eso es un arrepentimiento, pastor, muy profundo, ¿no? ¿Y qué le parece a usted? Es como que usted llegue a su casa de manera de broma, ¿no? Y diga: bueno, a partir de ahora todos a orar. Y el gato, trae el gato aquí nomás, lo pones en la pieza que ore con nosotros. ¿Qué entiende? No me importa si el gato entiende o no, se queda aquí mientras oramos nosotros. Que maulle nomás, capaz que son lenguas. Y te traes el gato y que ore el gato en tu casa. Bueno, el rey de Nínive hizo esto. ¿Qué sabían los animales del castigo de Dios? ¿Qué sabían los animales del juicio de Dios y de que se estaba terminando la oportunidad? Son animales. Sin embargo, el rey dijo: no, acá no se salva nadie. Por la duda, las vacas ayunan, todos los animales van a ayunar. Nadie va a comer acá. Todos postrados ante Jehová de los ejércitos, ante el Dios de Jonás, a fin de que nos perdone la vida. ¿Verdad? Un arrepentimiento genuino, uno de los avivamientos más grandes de la historia registrados aquí en la Biblia. Imagínese. Es como que usted llegue a su casa y diga: bueno, a partir de ahora todos ayunan. No, ayunamos, ¿qué tenés? Acá no come nadie. La actitud de Nínive fue agradable a los ojos del Señor. Y la oportunidad que Dios le dio fue acepta. Y libraron su vida. Aprendieron de la palabra de Dios. Fueron perdonados, restaurados. La humillación que ellos hicieron fue un arrepentimiento genuino. Pero hay corazones que son como Capernaum, duros, a pesar de que Dios los llevó hasta el cielo. Así dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, que tuviste la oportunidad de ver la palabra de Dios, que tuviste la oportunidad de que te prediquen, que tuviste la oportunidad de una iglesia que te apoya, que tuviste la oportunidad de orar, porque tienes grupo de oración de mujeres, grupo de oración de varones, grupo de evangelismo, de lo que quieras. Que el reino de los cielos llegó a tu vida. Hasta el Hades serás abatida. Ahí, en el medio de la tierra, ahí, en lo profundo, el Hades, el Seol, ahí te va a llevar el Señor. Tenemos que entender los tiempos de Dios. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué, pastor? Si Sodoma también hizo el mal, porque no vio todo lo que tú viste, porque no tenía la palabra de Dios que tú tienes, porque Sodoma no alcanzó a tener los salmos, los proverbios, ni los libros de los profetas escritos. Ni siquiera Sodoma pudo ver el Antiguo Testamento, el Pentateuco. En Sodoma no estaba Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Hechos, Romanos, Hebreos, Primera, Segunda de Timoteo, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Corintios, Judas, Pedro, Juan, Apocalipsis. No tenían nada de eso Sodoma y Gomorra. Por eso el día del juicio es más tolerable para ellos que para ti, que fuiste levantada hasta el cielo.
Porque nosotros somos la generación levantada hasta el cielo. Porque nosotros tenemos el conocimiento de Jesús lo más ampliado que puede existir. Tenemos el Cristo del Nuevo Testamento y tenemos el Cristo más detallado del Antiguo Testamento. Pues el Antiguo Testamento habla de Jesús aún más que el Nuevo Testamento. Tenemos todas las palabras de Jesús para nosotros aquí. Ellos no sabían discernir qué hacer con un matrimonio, qué hacer con una familia, qué hacer con su negocio. Nosotros lo tenemos todo. La Biblia está detallada y revelada para nosotros en su totalidad. Ya no se va a añadir más y no se va a quitar más nada. Ellos no tenían esto. El conocimiento de Dios era lo que iban escuchando verbalmente, lo que iba siendo transmitido de generación en generación. Pero nosotros tenemos toda la profecía aquí, como una espada de doble filo, para sanar la tierra. Somos como Capernaum, que fuimos levantados hasta el cielo. El Señor nos enseñó cosas del cielo. Nos habló de ángeles, nos habló de la Nueva Jerusalén, nos habló de calles de oro, nos habló de lugares celestiales que estaremos con Él por la eternidad. Nos dio concepto del alma, del espíritu y del cuerpo. Nos mostró la resurrección, cosa que los antiguos no vieron, porque nos mostró cómo venció la muerte y al tercer día resucitó, para que nuestro temor a la muerte desaparezca. Los antiguos no tenían nada de eso. Por lo tanto, somos como Capernaum. Fuimos llevados al cielo y nos mostró los misterios de lo sobrenatural. ¿Tú crees que ellos hablaban en lenguas en la antigüedad? Que tenían todos los fines de semana un pastor o algún líder espiritual que los guíe en la palabra. Tú sí lo tienes. Fuiste llevado al cielo. El Señor les habló a los discípulos del cielo como un granero. Les habló de la venida de Cristo y de la fiesta del Cordero como un matrimonio. Tú fuiste llevado hasta el cielo, entendiendo cosas que ellos no entendían, pudiendo valorar los tiempos que vives. Hasta la gente del mundo que no lee la Biblia dice: me parece que estamos en el Apocalipsis, ¿verdad? Y a veces tú te sorprendes porque dices, pareciese que la gente que no conoce de la palabra de Dios tiene más discernimiento que el cristiano que está dentro de la iglesia. Tú ves los videos del mundo y ellos dicen: algo va a pasar, se viene el Apocalipsis, Dios está cerca. Son del mundo. Y los de la iglesia jugando a las escondidas, pastor. Jugando no sé, jueguitos dentro de la iglesia. Debemos entender este mensaje, porque si no vamos a terminar con un corazón como Capernaum, frío. Y a pesar de haber conocido lo glorioso de Dios, vamos a terminar en el Hades por la dureza del corazón. Oportunidades que Dios te da. Y tienes que entender que estas oportunidades en algún momento se pueden terminar. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Jesús. Y así manda el Señor. Pasó ya el tiempo de la ignorancia. Ya está. ¿Cuántas oportunidades más quieres? Ya está, ya Dios nos perdonó. Ya nos perdonó una vez, 2, 3, 10. Ya está.
Ahora es tiempo que entendamos el plan. Porque si no, terminarás con un corazón de Corazín, duro. Y cuando termine tu vida, simplemente habrás entendido que solo hiciste una religión y nada más. No perdamos la oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad grandiosa de encontrarnos con el Señor. Hoy tenemos una oportunidad grandiosa de servirle. Hoy tenemos una oportunidad grandiosa de poder expresar los dones que Dios les dio a los hombres en su casa, en su iglesia. No pierdas la oportunidad. Porque aunque Dios te haya dado la salvación gratuitamente, si no la cuidas con temor y temblor, la puedes perder, así como Sodoma perdió su oportunidad, así como Capernaum la perdió, así como Corazín fue juzgada, y tantos otros en su corazón. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Este mensaje es para aquellos que han desperdiciado las oportunidades de Dios, y que ya Dios les ha hablado de una manera o la otra, y ya no hay manera que Dios te hable. Y capaz que Dios utilizó la persona menos pensada, la mula, como a Balaam, el que menos tú piensas que te podría dar una palabra de Dios, te dio ya. Y tú sabes de qué te tienes que arrepentir y cómo tienes que buscar a Dios de corazón. Porque las oportunidades se agotan y se terminan. Y cuando la oportunidad se termina, el resultado final es la pérdida. El resultado final es pérdida. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, para que Dios haga las cosas nuevas. Y esta es otra oportunidad para cambiar. Esta es otra oportunidad para ponerte frente a Dios y pedirle que te guíe en el camino que Él tiene para ti. Repite conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, En esta noche he escuchado tu palabra y te pido, Señor, una oportunidad más. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a buscarte y a seguirte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.